Saludos, mi nombre es Diana Martín, maestra de matemática de nivel secundario, escuela superior específicamente, y en este video tutorial voy a explicar cómo implementar una lección de geometría enfocada en el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Esta lección está diseñada para 10º grado en el curso de geometría dentro de la primera unidad Fundamentos de Geometría y responde al estándar del Departamento de Educación de Puerto Rico ES.G.39.2 que establece que el estudiante debe demostrar teoremas sobre triángulos, en particular el teorema de la suma de los ángulos internos del triángulo. El propósito de este tutorial es que ustedes como docentes puedan replicar la lección paso a paso en sus salones, utilizando actividades colaborativas, manipulación concreta y razonamiento matemático. Tendrán acceso al plan de la lección, a las hojas de trabajo, instrucciones y al instrumento de evaluación para que puedan implementarlo. El objetivo principal de la lección es que el estudiante descubra a través de una actividad colaborativa de manipulación y análisis que los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados, independientemente del tipo de triángulo, y luego puedan demostrar este resultado de forma matemática. Desde el punto de vista pedagógico, esta lección se apoya en aprendizaje activo, trabajo colaborativo, descubrimiento guiado y argumentación matemática, en lugar de comenzar dándole el teorema, porque las conexiones neurológicas que hace el estudiante cuando descubren algo, pues son, ¿verdad? No, quizás nos podemos asegurar de que no se le olvide por lo menos por este año, ¿no? Así que es importante llevarlos a ese descubrimiento. Siempre recibo a mis estudiantes con una reflexión. Luego, para comenzar la clase, les indico que tendrán una actividad de trabajo colaborativo donde encontrarán la relación de la medida de los ángulos internos del triángulo. Divido a los estudiantes en equipos de 4 personas. Podría ya tener la constitución de los equipos, ¿verdad? Ya indicarle quién va con quién, hacer equipos heterogéneos, balancear estudiantes de educación especial con estudiantes que no son de educación especial, estudiantes que quizás son sobresalientes en matemáticas y otros que no son tanto, o puedo hacer equipos homogéneos, tener un equipo de estudiantes sobresalientes en matemáticas y así llevarlos, ¿verdad?, a niveles más profundos, y tener equipos quizás de educación especial solamente, donde entonces podemos darle más apoyo, ¿verdad? Y pedir a la maestra de educación especial que esté con nosotros para darle ese apoyo dirigido. O bien podría permitirles que se ubiquen en un equipo con quien deseen trabajar. Les indico que necesitan sus materiales, aunque siempre tengo en el salón para aquellos que no tienen. A cada equipo se le entrega un cartón delgado para cada uno de los integrantes, la hoja de instrucciones, la hoja de trabajo, ángulos internos del triángulo, la parte 1 y la parte 2, y la hoja de cotejo de trabajo colaborativo. Antes de que los estudiantes comiencen, leo y discuto las instrucciones de la hoja de cotejo. Esto es clave para que sepan qué se espera de ellos, cómo van a trabajar en equipo y cómo serán evaluados. Les indico que marquen, ¿verdad? Cuando yo esté leyendo y discutiendo, si hay una duda en alguna de las instrucciones o en algo de la hoja de trabajo, que lo marquen. Y luego cuando ellos comienzan a trabajar en equipo, les pido entonces que entre los 4 integrantes puedan verificar si pueden aclarar ellos la duda que hay. Y si no, pues entonces yo estoy ahí para apoyarlos y aclararles la duda. Esto reduce interrupciones y mejora el enfoque durante la actividad. Luego les permito que comiencen a trabajar. Ellos tendrán las instrucciones a la mano, que comienza diciendo, en ocasiones cada estudiante del equipo tendrá tareas específicas, pero en todo momento pueden apoyarse, consultarse y deliberar juntos para cumplir las mismas. Llene el encabezado de la primera página de la hoja de trabajo.
Cada estudiante del equipo debe construir en el cartón provisto un triángulo distinto correctamente dibujado. Usa regla y transportador. Es bien importante que seamos puntuales en esta instrucción. Estudiante número 1 va a dibujar un triángulo acutángulo. El estudiante 2, triángulo obtusángulo. Estudiante 3, triángulo rectángulo. Estudiante 4, triángulo equiángulo. Numera los ángulos en el interior del triángulo como 1, 2, 3 y colorea cada ángulo de distintos colores. Esto de los colores ayuda a aquellos estudiantes de educación especial que sus acomodos, uno de sus acomodos es tener claves visuales. Eso lo ayuda a tener esa clave visual y se mantienen como enfocados y más organizados. Recorta el triángulo cuidadosamente de forma precisa. Esto es bien importante. El éxito de esta actividad depende de que el triángulo esté correctamente construido y recortado. En las hojas de trabajo de la parte 2, selecciona la hoja identificada con el tipo de triángulo que construiste. Coloca el triángulo sobre la línea recta provista de modo que los ángulos 2 y 3 queden en la base. Asegúrate de que el lado del triángulo quede alineado sobre la línea recta. Sujeta firmemente el triángulo y traza la silueta con lápiz, de modo que quede dibujado en el papel el mismo triángulo que construiste en el cartón. Identifica en la silueta los ángulos 1, 2 y 3 en el interior del triángulo y colorea de la misma forma que lo hiciste en el cartón. Aparta las hojas de la parte 2 para trabajar con ellas más adelante. Fíjense que las instrucciones están paso a paso, paso a pasito. En mis grupos, ¿verdad?, que yo atiendo, en promedio, el 40% de los estudiantes son de educación especial y el 100% de esos estudiantes de educación especial tienen el acomodo de dar instrucciones claras y precisas y repetir instrucciones. Así que esta hoja con el paso a paso me ayuda también a cumplir con este acomodo. El próximo paso. Cada estudiante recorta con cortes curvos o irregulares su triángulo en 3 piezas, de modo que cada pieza contenga uno de los ángulos del triángulo original y que no se corte el vértice que contiene cada ángulo. En las hojas de trabajo de la parte 1, selecciona la hoja identificada con el tipo de triángulo que construiste. Marca un punto P en el centro de la línea horizontal que aparece en la hoja de trabajo. Pega las 3 piezas de tu triángulo, de modo que uno de los lados de uno de los ángulos esté alineado con la línea horizontal en la hoja y que los 3 vértices coincidan con el punto P, de tal forma que los ángulos queden adyacentes uno al lado del otro, con cada vértice tocando el punto P y sin dejar espacios entre ellos ni transponerse. Esto es lo que esperamos, ¿verdad?, que ellos logren. En ningún momento les digo el resultado. Los estudiantes van a tener preguntas guía, ¿verdad?, que deben contestar, como qué tipo de ángulo se forma, cuántos grados mide ese tipo de ángulo por definición. Importante que una pregunta no conteste la pregunta anterior, porque queremos que ellos lo descubran, ¿no? Así que no puedo preguntar qué tipo de ángulo se forma y luego preguntar cuántos grados mide un ángulo llano, porque entonces van a saber que la respuesta de la pregunta anterior es que es un ángulo llano. Así que por eso escribo cuántos grados mide ese tipo de ángulo por definición. ¿Qué nos dice esto sobre los ángulos del triángulo? Observen el resultado de esta acción en los 4 triángulos y contesten las preguntas de la parte 1. Ellos ya tienen la hoja de las preguntas que van a contestar como equipo para llegar a una conclusión. La generalización esperada sería que al unir los 3 ángulos de todos los triángulos se forma un ángulo llano y un ángulo llano mide 180 grados. Por eso la conclusión sería que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es 180 grados. En este momento, si
todos los equipos han terminado y han hecho su conclusión, sería ideal discutirlo en plenaria. O comparar resultados entre grupos, los grupos que ya hayan terminado pueden comparar y validar el descubrimiento. Mientras los equipos trabajan, mi rol como docente es pasar por cada grupo, hacer preguntas que provoquen pensamiento crítico, aclarar dudas sin dar respuestas directas y completar la hoja de cotejo. Importante, ¿verdad? Que la hoja de cotejo me permite evaluar participación, comunicación, uso del vocabulario matemático, trabajo en equipo y la conclusión matemática a la que llega el grupo. Importante, esta evaluación es formativa y ocurre durante el proceso, no solo al final. Luego que el equipo haya terminado la primera parte, se le entregan las instrucciones para completar la segunda parte. En la parte 2, la lección se eleva a un nivel más formal. Los estudiantes trazan una línea paralela que toque el vértice del ángulo 1, ¿verdad? Paralela a la línea donde dibujaron el triángulo. Analizan los ángulos alternos internos y responden preguntas guiadas, ¿verdad? Que los llevan a justificar el teorema usando propiedades de las rectas paralelas, por ejemplo, con los ángulos alternos internos. ¿Verdad? Ellos se dan cuenta que el lado del triángulo forma una transversal y que los ángulos alternos internos son congruentes, ¿verdad? En cada uno de los lados. Por ende, ellos prueban el teorema, ¿verdad? No solo tenemos el descubrimiento, aquí conectamos el descubrimiento con el razonamiento deductivo, ¿verdad? Esto fortalece el estándar ESG 39 que exige demostraciones matemáticas, no solo resultados, así que logramos la expectativa. Y ellos pues concluyen que la suma de los ángulos internos del triángulo es 180. Para cerrar la lección, recojo las hojas de trabajo, reviso la evidencia y utilizo la hoja de cotejo para ofrecer retroalimentación. Importante, practiquen la actividad antes de implementarla en su salón de clase, háganlo ustedes mismos, ¿verdad? Insistan en la precisión al construir los triángulos cuando ya los estudiantes estén trabajando. Promuevan el diálogo matemático entre estudiantes y usen la hoja de cotejo como herramienta de observación, no solo de puntuación. En esta lección se permite que los estudiantes descubran un teorema fundamental, desarrollen pensamiento crítico y comprendan la geometría más allá de memorizar un teorema o una fórmula. Así que espero que este tutorial les haya ayudado y que puedan implementar la actividad en su salón de clase. Muchísimas gracias por su atención.